Se está transmitiendo, pero ahí No. está cargando. Buenas, buenas. En segundos comenzamos, ya está iniciando la transmisión en vivo, estamos esperando en este momento al disertante. Les rogamos paciencia, por favor, mientras van sumándose a la transmisión en Facebook Live. Les pedimos compartir la página, haciendo una aclaración que el formulario de asistencia del día de hoy de ambas conferencias se va a publicar una vez esté finalizando la misma, en esta misma página. Estará como una publicación aparte. Por problemas técnicos, el día de ayer Facebook no permite publicar un enlace en la caja de comentarios, así que va a estar como publicación aparte. Estimado Adolfo, doctor Adolfo, ¿ya está habilitado para que pueda compartir sus diapositivas? ¿Listo? ¿Listo? Listo. Denle compartir, a ver. Belleza. En un momento vamos a comenzar. Esperemos que las personas se vayan conectando. Listo. Listo. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar la bienvenida a los invitados para iniciar la segunda jornada del webinar internacional. El día de hoy tenemos de igual manera
la presentación a cargo del director de carrera de medicina, el doctor Rodolfo Dorado Quesada. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Quiero darles la bienvenida a todos, felicitarles por esta participación en este seminario tan importante. El tema de ayer ha sido súper bonito, me ha gustado mucho, y el tema de hoy es todavía mucho más, ¿no? Quiero darle la bienvenida a nuestro disertante de hoy día, el doctor Luis Adolfo Condori, pero además a recordarles que el doctor Condori es un producto de la Gabriel, es un Gabrielo más, ha egresado de nuestra carrera hace un par de años atrás, ha sido ayudante de la cátedra de fisiología, así que es un capo, es un experto. Querido Luis Adolfo, encantado de volver a verte después de algún tiempito. Te agradecemos por estar aquí con nosotros. Muy contentos, por supuesto, de que ustedes, los chicos que nos han ayudado a formarlos al resto de los changos, estén con nosotros en este seminario. Bienvenido, gracias, y te cedo la palabra, querido doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Bueno, conmigo vamos a ver un tema que se llama fisiología cardíaca. Ya, la clase de ayer que han tenido en el seminario ha sido sobre la estructura anatómica del corazón. Si ustedes recuerdan, el corazón es una bomba muscular que está compuesta principalmente por músculo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el corazón tiene esta capacidad de contraerse y de relajarse. Eso hemos visto en la clase de ayer, ¿no? En el seminario. Ahora vamos a entrar a un tema que se llama la fisiología. ¿Qué significa fisiología? El funcionamiento de toda la estructura del corazón. Lo vamos a aprender hoy día conmigo en dos términos: ciclo cardíaco y gasto cardíaco. Bueno, eso es lo que hemos visto en la anterior clase. Hemos visto en el anterior seminario, la clase de ayer, que esto es el corazón, ¿no? Está compuesto por cavidades, aurículas superiormente y ventrículos inferiormente. Sabemos que en las aurículas le van a llegar los vasos sanguíneos. ¿Qué vasos sanguíneos? Le llegan las venas cava, sobre todo a la aurícula derecha, ¿no? Después, toda esa sangre que va a venir de la aurícula derecha pasa automáticamente al ventrículo derecho y manda la sangre hacia los vasos pulmonares, es decir, la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar va a mandar la sangre, obviamente, al pulmón, y del pulmón vuelve otra vez al corazón, ¿no? A eso le llamamos incluso circulación menor. Después va hacia el corazón izquierdo, la aurícula izquierda, pasando hacia el ventrículo izquierdo, y esta sangre lo manda hacia la circulación mayor. Fácilmente podríamos decir que eso sería el funcionamiento cardíaco desde el punto de vista anatómico, pero en realidad, desde la fisiología, aparece estaría compuesto por varios mecanismos para el cual vamos a ver en cuáles son los pasos para que el corazón pueda expulsar esa sangre. Fácilmente podemos decir que el corazón se llena de sangre y lo expulsa hacia la circulación menor o hacia la circulación mayor. Listo, así sería fácil, ¿no? Pero la fisiología nos dice que hay varios pasos que deben de ocurrir primeramente. Bueno, aquí podemos ver una imagen, ¿no? Donde vemos que el corazón en fisiología se divide así: el corazón izquierdo y el corazón derecho, ¿no? En el corazón derecho prácticamente es el que manda la circulación hacia el pulmón. Como pueden ver, aurícula derecha, ventrículo derecho. Manda la sangre hacia el corazón a través de la arteria pulmonar. ¿Para qué lo manda hacia el pulmón? Para poder hacer el intercambio gaseoso, ¿no? Hacer que esa sangre se llene de oxígeno. Y posteriormente a través de la vena pulmonar, y resulta que esto es bien frecuente preguntado, que la vena pulmonar, a pesar de ser una vena, es una estructura, un vaso que tiene gran cantidad de oxígeno en su sangre, que está siendo transportado hacia la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa hacia el ventrículo izquierdo y posteriormente va a ser transportado a través de la válvula aorta, hacia toda la estructura periférica, es decir, a la masa cerebral, a las arterias coronarias, al riñón, todo el tubo digestivo, ¿no? Al músculo esquelético y a la piel.
Por eso es que se llama circulación mayor, ¿no? Y posteriormente toda esa sangre va a volver desde las arterias pasando a venas y vuelve nuevamente hacia mi corazón, ¿no? Vuelve hacia la aurícula derecha. Eso se llama retorno venoso. Y la parte de que sale del corazón se llama prácticamente flujo sanguíneo a través de las arterias. Nosotros vamos a avanzar hoy día conmigo, vamos a entender prácticamente qué es ciclo cardíaco. Entonces, es importante tener en cuenta los conceptos que nos está dejando la palabra ciclo cardíaco. ¿Qué sería ciclo cardíaco? Serían todos los acontecimientos que ocurren en el corazón. ¿Qué acontecimientos? Eléctricos, acústicos, volumétricos, que ocurren en las aurículas, ventrículos y grandes vasos sanguíneos durante la fase de actividad y reposo del corazón. En términos sencillos, son todos los fenómenos fisiológicos que ocurren en el corazón desde que empieza una contracción hasta que inicia la siguiente contracción. Eso vendría a ser ciclo cardíaco. Como pueden ver aquí en esta imagen, fíjense cómo el corazón se contrae y se relaja, expulsando o moviendo sangre a través de sus cavidades. Para entrar a explicar más a detalle lo que es ciclo cardíaco, nosotros tenemos que tener detalles bien importantes que son necesarios para entender este tema. Fíjense, primero, las fases. El corazón lo vamos a dividir en dos fases, fase diastólica y fase sistólica. ¿A qué se refiere? Diástole para nosotros va a significar que el corazón está en relajamiento. ¿Ok? Como pueden ver en la imagen, el corazón se contrae y se relaja. Entonces, diástole para nosotros es relajamiento. Y sístole para nosotros prácticamente significa contracción. ¿Qué significa? Que el corazón puede contraerse. Ese es un detalle bien importante. Ahora, quiero explicar una parte que significa aurícula ventrículo. Colegas, cuando el corazón, ya sea la aurícula o el ventrículo, se encuentra en alguna de estas fases, por eso son detalles importantes, es que la cavidad opuesta, es decir, si mi aurícula está en diástole, mi ventrículo tiene que estar en sístole. No puede estar la aurícula y el ventrículo, no pueden estar los dos contrayéndose a la vez. Eso prácticamente es imposible. Fisiológicamente no debería de ocurrir eso, ¿sí? Y si mi aurícula está en sístole, mi ventrículo tiene que estar en diástole. Eso es un principio básico de la estructura anatómica del corazón y eso se encarga el sistema nervioso intrínseco del corazón, es decir, el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His, todos ellos se encargan de que la aurícula se contraiga o se relaje y el ventrículo se encuentra en la fase opuesta, ¿no? Entonces, si aurícula está en sístole, mi ventrículo tiene que estar en diástole. ¿Quién se encarga de ese control? El sistema de inervación intrínseco del corazón. Ese detalle es bien importante en ciclo cardíaco. Otro detalle, la sangre y la diástole. ¿A qué se refiere? Si mi ventrículo está en diástole, ¿ya? Significa relajamiento. Entendamos este detalle. Si la estructura del ventrículo está en diástole, me sirve para llenarlo de sangre. Si mi aurícula estuviese en diástole, también me sirve para que la aurícula se llene de sangre. Esos son detalles bien importantes. Parecen sencillos, ¿no? Pero van a ver que nos va a ayudar bastante para entender el ciclo cardíaco. Otro detalle bien importante, la sangre y la presión. ¿A qué se refiere? La sangre, al ser un fluido, tiene la característica de obedecer las leyes de presión. ¿A qué se refiere? Si yo tengo un ventrículo o una cavidad que esté con alta presión, la sangre obedece las mismas leyes que un fluido. El agua generalmente se mueve de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Lo mismo ocurre en la circulación. La sangre, al estar en cavidades y resulta que el corazón se contrae y se relaja, el corazón mueve presiones. En algún momento el corazón va a subir su presión y en otro momento la presión del ventrículo o del corazón va a descender. Entonces la sangre, gracias a esa característica de bomba muscular del corazón, es que la sangre se va a mover de presión, se va a mover a favor de la presión. Ejemplo, si en este ejemplo, en esta imagen tenemos en el inciso A, tenemos que el ventrículo tiene mayor presión y prácticamente por gradiente de presión, la sangre se va a mover de mayor presión hacia un lugar que exista menor presión. En este ejemplo estamos viendo cómo está pasando la sangre a través de los vasos sanguíneos. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo de 80 milímetros de mercurio. Estos serían los vasos sanguíneos, por ejemplo, la aorta. Y el ventrículo tiene 120 milímetros de mercurio. Estos son ejemplos, ¿no?
Entonces, por gradiente de presión, la sangre se va a mover desde el ventrículo hacia los vasos sanguíneos. Ese detalle es bien importante. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos una aurícula con 40 milímetros de mercurio. Y aquí tenemos un ventrículo con 20 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué nos dice? Que la sangre obedece y se mueve de mayor presión a menor presión. Entonces, la sangre que se encuentra en la aurícula va a pasar a través del agujero aurículo-ventricular, que ya vamos a hablar de eso más adelante, pero la sangre pasa desde la aurícula hacia el ventrículo. ¿Por qué? Porque está de mayor presión a menor presión. Sí, y lo mismo va a ocurrir en el corazón de la izquierda, ¿no? Y el corazón en ambas cavidades, de las dos aurículas, hacia los dos ventrículos está ocurriendo el mismo fenómeno. Las válvulas. Las válvulas auriculoventriculares y las válvulas semilunares o sigmoideas, recuerden que eso se ha visto en el anterior seminario de ayer, que las auriculoventriculares son la válvula mitral y la válvula tricuspidia, mientras las válvulas semilunares son la aorta y la pulmonar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica o detalle importante de la válvula? Es que las válvulas se abren, escuchen bien esta parte por favor, porque son detalles importantes para entender ciclo cardíaco. Cuando la aurícula se encuentre con mayor presión, como estamos viendo en esta imagen, mayor presión que el ventrículo, entonces esta válvula auriculoventricular se va a abrir. Ese es un detalle bien importante. Ahora, ¿cuándo se va a cerrar esta válvula auriculoventricular, ya sea mitral o tricuspidia? Cuando la presión del ventrículo supere al de la aurícula. Ese es un detalle bien importante porque ¿por qué se tiene que cerrar? Porque en caso de que se encuentre con esta imagen, fíjense, en caso de que el ventrículo aquí tiene 120 milímetros de mercurio y la aurícula tuviese, digamos, 40, como estamos viendo, aquí se están mezclando las imágenes. Entonces, si yo tengo 40 en la aurícula y en mi ventrículo tengo 120, por gradiente de presión, la sangre debería de ir desde el ventrículo hacia la aurícula. Eso es un reflujo de la sangre. Eso no puede ocurrir fisiológicamente. Entonces, por ese motivo es que la válvula se va a cerrar. Entonces, las válvulas se abren cuando la aurícula, estamos hablando de las válvulas auriculoventriculares. Estas se van a abrir cuando la aurícula tenga mayor presión que el ventrículo y se van a cerrar cuando el ventrículo tenga mayor presión que las aurículas. Inmediatamente se cierran las válvulas. Mientras las válvulas semilunares hacen al revés. ¿Cuándo se abren las válvulas semilunares? Sea aorta o pulmonar. Cuando el ventrículo tenga mayor presión que los vasos sanguíneos, entonces la válvula se abre. Como estamos viendo aquí, el ventrículo tiene 120 y la aorta o la arteria pulmonar, ejemplos, ¿no? Son valores ficticios, tenemos 80 milímetros de mercurio. Entonces, por de diferencia de presiones, la sangre se mueve a favor, ¿no? De mayor presión a un lugar de menor presión. Entonces la válvula se abre. Pero si la presión del vaso sanguíneo, la presión subiese, aumenta, por ejemplo, a 130, 140, son valores, ¿no? Si aumenta la presión de este vaso, entonces la sangre volvería hacia el ventrículo. Eso sería también un reflujo de la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? La válvula semilunar se va a cerrar. ¿Se entiende? Entonces, ese detalle es bien importante, porque recuerden que, ¿qué nos dice la hemodinamia? Que la sangre se mueve de manera anterograda. La sangre solo puede moverse en una sola dirección y no puede retroceder. Dentro de los parámetros fisiológicos no puede regresar la sangre. Bueno, con esos detalles importantes yo puedo entender ahora todo lo que es el ciclo cardíaco. Fíjense entonces. Vamos a ver un ejemplo. La aurícula está en diástole. ¿Qué significa entonces cuando la aurícula está en diástole? La sangre, hemos dicho que una propiedad, un detalle bien importante es que si una cavidad está en diástole, se llena de sangre. Entonces, la sangre va a volver hacia la aurícula. ¿Por qué? Porque está en diástole. Aquí hay un detalle bien importante. Presión de la aurícula es menor que la presión de los ventrículos. ¿Por qué? Porque la aurícula está en diástole. Entonces, su presión empieza a disminuir. Esa característica es bien importante porque gracias a eso las válvulas auriculoventriculares van a estar cerradas, como pueden ver aquí en la imagen. Como está en diástole mi aurícula, sangre de todo el retorno venoso empieza a llenar aquí en mi aurícula derecha, ¿no? Entonces, al tener menos presión en la aurícula que el ventrículo, esta válvula se cierra o debe estar cerrada prácticamente. ¿Qué detalle más tenemos? Presión del ventrículo es menor que la presión de las arterias o de los vasos sanguíneos. Entonces,
la presión que tengo en los ventrículos es menor que el de los vasos sanguíneos. Eso está perfecto. Eso va a explicar por qué mis válvulas semilunares van a estar cerradas. Ahora, aquí vamos a ir entendiendo el diagrama del ciclo cardíaco, que es bien importante. Aquí vamos a tener dos parámetros. Uno que va a medir las presiones verticalmente, como están viendo, de 0 hasta 120, porque es lo que maneja el corazón dentro de parámetro fisiológico. Y por otro lado tenemos el volumen que va a manejar el corazón. Entonces, como estamos empezando el ciclo cardíaco, vamos a ver que tenemos entonces presión, volumen. También vamos a poder ver un poco de electrocardiograma, que sé que mi colega les va a explicar más adelante lo que es el electrocardiograma. Y por otro lado tenemos el fonocardiograma, que significa los ruidos que van a aparecer durante el ciclo cardíaco. Bueno, ahora ¿qué va a pasar? Mi aurícula, hemos dicho que en la anterior imagen que mi aurícula estaba en diástole, se estaba llenando de sangre. Imaginemos que se llenó de sangre totalmente. Bueno, sabemos que si estaba en diástole va a entrar en sístole mi aurícula. Entonces empecemos con ese detalle. Mi aurícula está en sístole y mi ventrículo ahora está en diástole. Si eso pasa, vamos a ver los siguientes detalles. Esta etapa la vamos a llamar periodo de llenado ventricular. Fíjense lo que va a ocurrir. Primero, como mi aurícula está en sístole, significa que al contraerse, ¿sí?, se va a empezar a contraer lentamente, esta aurícula, su presión va a empezar a aumentar. Eso es lo que nos está explicando aquí. Presión de la aurícula está mayor que la de los ventrículos. ¿Por qué es importante ese detalle? Porque las válvulas se tienen que abrir si ocurre ese detalle. Si ese fenómeno es verdad, entonces las válvulas auriculoventriculares se tienen que abrir. ¿Por qué? Porque la sangre se mueve de mayor presión a menor presión. Entonces, fíjense que la válvula se abre y la sangre de la aurícula empieza a fluir hacia mi ventrículo. Por eso es que se llama periodo de llenado ventricular. ¿Qué más va a pasar? Fíjense que en nuestro diagrama, ¿no? Fíjense cómo la presión del ventrículo, este diagrama de acá va a interpretar todos los fenómenos que ocurren en el ciclo cardíaco, pero a nivel del ventrículo. ¿Ya? Fíjense entonces, el volumen que estamos hablando del ventrículo empieza a ascender, como pueden ver aquí en la imagen. Empieza a ascender. ¿Por qué? Porque se está llenando de sangre mi ventrículo, ¿no? Y las presiones del ventrículo todavía están bajas. Están bajas. ¿Por qué? Porque está en diástole mi ventrículo, ¿no? Por eso las presiones están bajas. Bien, ¿qué más tenemos? El periodo de llenado ventricular, siempre el libro de Guyton de Fisiología, que es nuestro libro guía, dice que el llenado va a ocurrir el 80% en este periodo. En el periodo de llenado ventricular, aproximadamente el 80% de toda la sangre que esté en la aurícula pasa hacia el ventrículo en dos pequeñas etapas: periodo de llenado rápido y periodo de llenado lento. ¿Sí? Se dice, ¿no?, que el primer tercio es el periodo de llenado rápido porque cuando se abren las válvulas, la sangre empieza a fluir por gravedad y por presión. Entonces, por eso la sangre se llena de manera rápida en el primer tercio. En el segundo tercio se dice que es de llenado lento, por diástasis. Ya la sangre se movió hacia el ventrículo. Pero hay un detalle, solo el 80%. Entonces, ¿qué significa? Que aún quedó sangre en las aurículas. Vamos a ver qué pasa con esa cantidad de sangre. Otro detalle es que la presión de los ventrículos es menor que la presión de arterias. Claro, si mi ventrículo está en diástole, significa que sus presiones son bajas, como están viendo aquí. ¿Se podrá abrir la válvula la válvula sigmoidea? Obviamente que no, ¿no? Válvulas semilunares van a estar cerradas. Bien, hasta ahí todo perfecto. Vamos a ver ahora qué ocurre en la siguiente fase. Mi aurícula sigue en sístole. Mi ventrículo está en diástole. ¿Qué ocurrió aquí ahora? Fíjense, la sangre de la aurícula pasó a mi ventrículo. Fíjense cómo está mi ventrículo lleno de sangre. Pero va a ocurrir un pequeño fenómeno más: sístole auricular. ¿A qué se refiere? Hemos dicho que en la anterior etapa, en el periodo de llenado ventricular, el 80% de la sangre pasó hacia mi ventrículo, pero el 20% aún se quedó en mi aurícula. Entonces, esa sangre de aurícula tiene que moverse hacia el ventrículo y lo va a hacer en este periodo llamado sístole auricular. ¿Qué significa? Que mis aurículas se van a empezar a contraer. Es en este momento donde las presiones de la aurícula son mucho mayores a las del ventrículo. ¿Y qué va a ocurrir? Fíjense, la contracción auricular. Las presiones auriculares son mayores que las de los ventrículos. Por eso la válvula está abierta. Muy bien. ¿Qué más ocurre? Fíjense, la sangre de mi ventrículo ahora llega a su tope máximo. Fíjense, la cantidad de sangre que va a manejar mis ventrículos, fíjense cuánto es hasta 130 ml, 120, 130 ml, varía la bibliografía, ¿no? Entonces, las presiones de mi ventrículo, fíjense, ya empieza a aumentar.
¿Por qué empieza a aumentar las presiones de mis ventrículos? Y eso que estamos todavía en ventrículo en fase diastólica. Porque ahora que el ventrículo está lleno de sangre, esas presiones en el ventrículo van a empezar a aumentar paulatinamente. Las válvulas auriculoventriculares están abiertas, como hemos dicho, por el fenómeno del ciclo cardíaco. Ocurre en la sístole auricular, el 20% de sangre que estaba en la aurícula pasa inmediatamente hacia mis ventrículos. Y las presiones del ventrículo siguen menor que el de las arterias. Eso es bien importante, por eso es que las válvulas semilunares o sigmoideas están cerradas. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, las válvulas están cerradas, ¿no? Entonces, ¿ahora qué pasa? Mi aurícula terminó la sístole. ¿Qué significa ahora? Que mi aurícula va a entrar en diástole. Y mi ventrículo que está en diástole tiene que entrar en sístole. Entonces vamos a entrar ahora en la etapa sistólica del ventrículo. ¿Qué fenómeno vamos a tener? Fíjense, empieza un pequeño periodo que se llama contracción isovolumétrica. ¿A qué se refiere? Como mi aurícula está entrando en diástole, ¿qué va a ocurrir? Las presiones de la aurícula van a empezar a descender. Si las presiones de la aurícula descienden, ¿qué va a ocurrir con las presiones del ventrículo? Fíjense, la presión de la aurícula es menor que la presión del ventrículo. Si eso ocurre, la sangre que estaba en mi ventrículo debería devolver a la aurícula. Y eso hemos dicho que no es fisiológicamente compatible. No puede ocurrir ese detalle. Entonces, ¿qué hace la válvula? Se tiene que cerrar. Se cierra la válvula auriculoventricular. ¿Por qué? Porque las presiones de la aurícula son menores que la del ventrículo. Cuando se cierra la válvula auriculoventricular en el ciclo cardíaco, ocurre un fenómeno. Y es bien importante que entiendan eso. Se da el primer ruido cardíaco. Y es bien preguntado esa parte. ¿Por qué se da el primer ruido cardíaco? Porque se da en el cierre de las aurículas, en el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y generalmente ocurre cuando el ventrículo está entrando en sístole. Entonces, siempre se dice y se comenta eso. El primer ruido cardíaco se da por el cierre de las válvulas auriculoventriculares y ocurre al inicio de la sístole. Siempre es bien preguntado eso. Entonces, se cierra las válvulas. ¿Por qué? Porque las presiones de la aurícula es menor que la del ventrículo. ¿Qué detalles más tenemos? La presión del ventrículo es menor que la presión de las arterias. Claro, porque recién el ventrículo está empezando en la fase de sístole, recién está comenzando. Bueno, al ser los ventrículos con menor presión que las arterias, entonces las válvulas semilunares van a estar cerradas, como estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? Comienza la contracción de los ventrículos. Ahora, veamos aquí en el diagrama. ¿Qué ocurrió? Mi ventrículo tiene la máxima cantidad de sangre, porque terminó la diástole. Por eso, aquí aparece un nombre que es bien importante que ustedes conozcan, que se llama volumen telediastólico. ¿Qué significa el volumen telediastólico? Que es la cantidad de sangre que voy a tener en los ventrículos al final de la diástole. Por eso dice el nombre, volumen telediastólico. ¿Y cuánto es ese volumen telediastólico? Aproximadamente entre 120 hasta 130 ml. Es la cantidad máxima que puede tener mi ventrículo al final de la diástole. Muy bien, entonces eso es lo que está ocurriendo aquí. Y fíjense que aquí en el fonocardiograma tenemos el origen del primer ruido cardíaco. Y se está formando también el electrocardiograma, pero no voy a tocar el tema del electrocardiograma porque posteriormente ustedes van a comprender en otro curso con mi colega. Bueno, seguimos en mi ventrículo en la parte de sístole y mi aurícula está en diástole. ¿Qué fenómenos ahora va a ocurrir? Hemos dicho que mi ventrículo se llenó de sangre. Perfecto. Las presiones del ventrículo empiezan a aumentar. ¿Qué fenómeno vamos a tener? Cuando la presión del ventrículo sea mayor que la presión de las arterias. ¿Y por qué ocurre eso? Porque estamos en sístole ventricular. Fíjense cómo mi ventrículo se empieza a contraer. Entonces, al tener presión mayor de los ventrículos que el de las arterias, ¿qué fenómeno ocurre? Se abren las válvulas semilunares. Al abrirse las válvulas semilunares, ¿por qué? Porque la presión, ¿no? Fíjense cómo la presión del ventrículo está demasiado elevada. Supera al de las arterias. ¿Cuánto es la presión de las arterias generalmente? Dependiendo si es ventrículo izquierdo o ventrículo derecho. Como manejamos generalmente el ventrículo izquierdo, manejamos la presión de la aorta, que es generalmente 80 milímetros de mercurio. Entonces, para que el ventrículo supere la presión de las arterias, hablando de
ventrículo izquierdo, tendría que ser el ventrículo tener una presión mayor que 80 milímetros de mercurio. Generalmente, el ventrículo izquierdo puede llegar a tener presiones hasta 120 milímetros de mercurio cuando está en la etapa de sístole y peor sobre todo en la etapa de contracción ventricular. Entonces ocurre la expulsión de sangre. A eso nosotros le llamamos periodo de eyección, que es donde el corazón expulsa la sangre hacia los vasos sanguíneos, ya sea arteria pulmonar o arteria aorta. Y fíjense lo que ocurre en el diagrama. Las presiones aumentaron del ventrículo, se abren las válvulas semilunares, inmediatamente la sangre fluye a través de los vasos sanguíneos. Bien, como la sangre de mis ventrículos han ido hacia los vasos sanguíneos, eso explica por qué el volumen de los ventrículos empieza a descender. Fíjense que yo lo tenía hasta 130 ml, que era mi volumen, ¿no? La máxima cantidad de sangre que podía tener mi ventrículo. Ahora empieza a descender. ¿Por qué empieza a descender? Porque el ventrículo lo ha expulsado hacia los vasos sanguíneos. Esa cantidad de sangre que sale del ventrículo en el periodo de eyección, nosotros le vamos a llamar periodo, o mejor dicho, volumen sistólico, ¿sí? O volumen de eyección. Entonces, la cantidad de sangre que se está expulsando a través del ventrículo en la sístole se llama volumen sistólico. Y aquí hay un detalle también, que las presiones de la aurícula son menores que la presión de los ventrículos. Por eso, nuestra válvula auriculoventricular va a estar cerrada, ¿no? Seguimos ahora con el ciclo cardíaco para finalizar. Fíjense lo que ocurre ahora. Mi aurícula va a entrar ahora a sístole y mi ventrículo va a entrar en diástole. ¿Por qué es importante ese detalle? Porque vamos a entrar a otro periodo que se llama relajación isovolumétrica. ¿Qué pasó aquí? Fíjense. Ahora que mi ventrículo ha expulsado la sangre hacia los vasos sanguíneos, significa que su sístole ha finalizado. Entonces, recordemos, principio básico del ciclo cardíaco. Si mi ventrículo estaba en sístole, tiene que entrar en diástole, ¿no? Y si mi aurícula estaba en diástole, ¿ahora en qué va a entrar? En sístole. Recuerden que mientras estábamos hablando de que el ventrículo se estaba contrayendo, se estaban abriendo las válvulas, mi aurícula estaba en diástole. Y si mi aurícula estaba en diástole, ¿qué hemos dicho? Que empieza a llenarse de sangre. Entonces, cuando mi ventrículo entra en diástole, significa que mi aurícula ya se llenó de sangre, totalmente lleno de sangre. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Va a empezar la sístole auricular, ¿no? Entonces la sangre todo se fue hacia la aurícula, por eso durante su fase diastólica. Entonces aquí ocurre un detalle también bien importante. Como la presión de la aurícula recién va a entrar en sístole, entonces todavía las presiones de las aurículas son menores que las presiones del ventrículo, todavía, por ahora, ¿no? Y un detalle más, presiones del ventrículo son menor que las presiones de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque, bueno, el corazón lo expulsó toda la sangre, los ventrículos han expulsado, la mayoría de su sangre ha sido expulsada a través de los vasos sanguíneos. Entonces, ahora, como ya no tiene sangre, ¿no? Además, está entrando en diástole, entonces sus presiones del ventrículo empiezan a descender, menor que el de las arterias. Cuando las presiones del ventrículo son menores que el de las arterias, ¿qué pasa con la válvula? Se cierra. Entonces, ¿qué ocurre cuando se cierran las válvulas simoideas o semilunares? Ocurre el segundo ruido cardíaco. Eso también es un detalle bien importante. Entonces, las válvulas semilunares se cierran generando el segundo ruido cardíaco. Entonces, vamos al diagrama acá. Entonces, las presiones del ventrículo empiezan a descender. ¿Por qué? Porque hemos perdido sangre. ¿Sí? Lo hemos perdido, lo hemos expulsado hacia los vasos sanguíneos. Y aquí hay un detalle también bien importante. No se expulsa toda la sangre. No se expulsa toda la sangre. El ventrículo no puede expulsar toda la sangre. Resulta que si hemos tenido 130 a 120 ml de sangre, como lo estamos viendo acá, se expulsó en el periodo de eyección, es verdad, lo hemos expulsado. Y el volumen sanguíneo en mi ventrículo ha descendido, pero no desciende todo. Dice que queda por lo menos 50 ml todavía en el ventrículo, como pueden ver aquí. Mi ventrículo ya se cerraron las válvulas, pero aquí quedó un residuo de sangre. Esa cantidad de sangre que queda en mi ventrículo después de haber terminado la sístole se llama volumen telesistólico. ¿Y ahora qué va a pasar? Entonces vuelve a repetirse el ciclo cardíaco. Entonces eso es ciclo cardíaco, queridos colegas.
Son todos los fenómenos fisiológicos que ocurren desde que empieza una contracción hasta el inicio de la siguiente contracción, ocurriendo varios fenómenos que ocurren como a nivel de la audición, ¿no? Fíjense que ocurre el primer ruido cardíaco, el segundo ruido cardíaco, ¿sí? A la vez, paralelo a todos estos sucesos, está ocurriendo el electrocardiograma, ¿sí? Con las ondas PEL, con los complejos QRS y las ondas T. Aparte, aparece el volumen. Fíjense que estamos hablando aquí del ciclo cardíaco a nivel ventricular. Si esto es diástole, esto es sístole. Y si esto es sístole, esto es diástole. Fíjense cómo todo se repite nuevamente. Diástole, sístole, diástole, sístole. Entonces, paulatinamente el ciclo cardíaco, como dicen, es un ciclo. Se va repitiendo paulatinamente todos los procesos o los fenómenos nuevamente. Entonces, hemos dicho que en la diástole, fíjense, en la diástole, resumiendo, en el primer tercio ocurre el periodo de llenado rápido. En el segundo tercio ocurre el periodo de llenado lento, también llamado diástasis sanguínea. Entonces aquí ocurría el 80% de toda la sangre de la aurícula pasaba al ventrículo. Fíjense entonces cómo empieza en este periodo a subirse la volemia a nivel del ventrículo, ¿no? Aumentó la sangre en el ventrículo. Bueno, pero hemos dicho que solo el 80%. Todavía restaba un 20%. ¿Dónde está ese 20%? En la aurícula. ¿Y qué va a hacer la aurícula para poder mover esa cantidad de sangre hacia el ventrículo? Se contrae la aurícula. Sístole atrial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mi ventrículo aumenta un poco más de volumen, ¿no? Llegando hasta los 130, al tope. Posteriormente, la aurícula termina su sístole, ¿no? Y mi ventrículo que estaba en diástole empieza su sístole, ¿no? Su sístole ventricular. Entonces, mi ventrículo empieza a contraerse. Entonces, cuando empieza a aumentar las presiones de los ventrículos, superando al de las aurículas, ¿qué ocurre? Se cierran mis válvulas auriculoventricular, ¿no? Aquí dice bien claro, se cierran las válvulas. Cuando se cierran las válvulas, no se olviden ese detalle, ocurre el primer ruido cardíaco, ¿no? Entonces, aumentan las presiones del ventrículo. ¿Hasta cuándo va a aumentar las presiones? Hasta que las presiones del ventrículo superen el de los vasos sanguíneos. ¿Cuánto era la presión de los vasos sanguíneos? En diástole, sobre todo, de la aorta, es de 80. Entonces, como estamos viendo aquí en el diagrama del ciclo cardíaco, tenemos que superar la presión de 80 milímetros de mercurio. Entonces, cuando el ventrículo se está contrayendo, supera la presión de los vasos sanguíneos, sobre todo la aorta, se abre la válvula aórtica y la sangre empieza a salir del ventrículo hacia los vasos sanguíneos. Entonces, cuando la sangre fluye a través de los vasos sanguíneos, a eso nosotros le llamamos periodo de eyección, que es la etapa en la cual el ventrículo expulsa sangre hacia los vasos. Entonces, ese periodo de eyección expulsa sangre, ¿no? Entonces, como la sangre está saliendo del ventrículo, ahora las presiones que tenía el ventrículo empiezan a descender. Entonces, cuando la presión de los vasos sanguíneos sea mayor que el del ventrículo, para evitar el reflujo de la sangre, ¿qué pasa? Se cierran las válvulas semilunares, ¿no? Aquí está hablando de la válvula aórtica, por ejemplo. Se cierra. ¿Y qué pasa cuando se cierra la válvula aórtica? Hemos dicho, o las válvulas semilunares, ocurre otro fenómeno llamado segundo ruido cardíaco. Entonces, no se olviden ese detalle. Primer ruido cardíaco se origina al inicio de la sístole. El segundo ruido cardíaco se origina al inicio de la diástole. Como estamos viendo, el ventrículo ya se está relajando. Diástole, ¿no? Entonces, las presiones del ventrículo van descendiendo. Van descendiendo hasta que la presión de la aurícula, ¿por qué? Porque la aurícula ya se estaba llenando de sangre, ¿no? Ya se estaba llenando de sangre, entonces las presiones de la aurícula superan las del ventrículo. ¿Y qué ocurre? Se abren las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Y otra vez empieza a llenarse de sangre mi ventrículo, como pueden ver aquí en la imagen. Y otra vez se va repitiendo sucesivamente el ciclo. Eso es ciclo cardíaco. Como pueden ver aquí en la imagen, el corazón se llena de sangre de las aurículas, lo manda la sangre a los ventrículos y se mueve la sangre hacia los vasos sanguíneos. Fíjense cómo ocurre la fase, ¿no? Diástole, sístole, diástole y sístole. Entonces, ocurre un montón de fenómenos desde que empieza una contracción hasta la siguiente contracción. Eso es ciclo cardíaco. Entonces, para terminar el tema de ciclo cardíaco, no se olviden que tenemos volúmenes que maneja el corazón. ¿Cuáles son esos volúmenes? Volumen telediastólico. ¿Qué es el volumen telediastólico? Es la cantidad de sangre que va a llenarse en mi ventrículo al finalizar la diástole. ¿Cuánto es promedio? 120 a 130 ml. Como pueden ver aquí, cuando se llena totalmente mi ventrículo, tiene esa cantidad de sangre, telediástole,
al final de la diástole. Después aparece el volumen sistólico. ¿Qué es el volumen sistólico? Es la cantidad de sangre que expulsa mi ventrículo en un latido, en una contracción. ¿Cuánto es equivalente a ese volumen sistólico? Aproximadamente el ventrículo expulsa 70 ml. Entonces hemos dicho que el ventrículo se puede llenar hasta 120 ml, pero solo expulsa 70 ml. ¿Qué pasa con esa cantidad de sangre que no ha sido expulsado? También tiene un nombre. Se llama volumen telesistólico. Aquí ha habido un error, ¿sí? Se llama volumen telesistólico. ¿Por qué? Porque sería el volumen que queda al final de la sístole. ¿Cuánto vendría a ser ese volumen telesistólico? Vendría a ser promedio 50 ml. Es decir, que al final, fíjense, cuando el ventrículo se contrae, queda un poco de sangre aquí en mi ventrículo. Eso se llama volumen telesistólico, que es promedio 50 ml. Y aparece una palabra que es bien importante comprender porque de aquí empiezan las patologías llamadas insuficiencias cardíacas. Se llama fracción de eyección. ¿Qué es la fracción de eyección? Vendría a ser un porcentaje. Dice, es el porcentaje que se expulsa de los ventrículos de sangre en cada latido. Es decir, la fracción de eyección fisiológico es promedio mayor al 55%. ¿A qué se refiere? Si mi ventrículo se llena de 120 ml de sangre, mi fracción de eyección dice que de toda esta sangre que tiene mi ventrículo, yo tengo que expulsar mayor al 55%. Si yo expulso mayor al 55%, yo estoy dentro de los parámetros normales en la fisiología. Ese 55% que yo estoy expulsando de mi volumen telediastólico vendría a ser mi volumen sistólico. Esa es la fracción de eyección. Entonces, prácticamente vendría a ser el porcentaje que se expulsa de sangre en el ventrículo. Otra palabra que van a encontrar muy frecuente en la fisiología cardíaca es la presión arterial. Y siempre que nosotros tomamos presión arterial, ¿no? Nuestros colegas, nuestros amigos, los estudiantes, siempre nos dicen lo siguiente: la presión de un paciente normal es 120 milímetros de mercurio sobre 80, es decir, 120-80. Eso es lo que nos dicen nuestros colegas, nuestros amigos. Entonces la pregunta es, ¿qué es la presión arterial? ¿Qué tiene que ver con el corazón? Pues resulta que el valor de 120, el primer valor que viene en la presión arterial, viene a ser la presión arterial sistólica, ¿sí? Y el segundo valor viene a ser la presión arterial diastólica. Se dice que hay una fórmula para sacar la presión arterial y resulta que presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica vascular. ¿Qué significa? Que la presión arterial va a depender del funcionamiento cardíaco y del funcionamiento de los vasos sanguíneos. Entonces, nos está diciendo que la presión arterial 120 milímetros de mercurio de 80, ¿no? 120-80, el 120, que es la presión arterial sistólica, depende exclusivamente del funcionamiento cardíaco. Mientras 80 milímetros de mercurio, que viene a ser la presión arterial diastólica, depende proporcionalmente de la resistencia periférica vascular, es decir, de los vasos sanguíneos. Y eso es lo que vamos a aprender ahora. Dice que gasto cardíaco, que es lo que nos involucra a la fisiología cardíaca, ¿qué es gasto cardíaco? Fácil. Es la cantidad de sangre que va a expulsar el corazón en un minuto. Sí, sencillo. Es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. Esa cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto está prácticamente, depende de dos factores: el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué es el volumen sistólico? Para que saquemos el gasto cardíaco. El volumen sistólico dice, es la cantidad de sangre que se expulsa en una contracción. ¿Se recuerdan que hemos dicho en ciclo cardíaco? En el periodo de eyección, el ventrículo se contrae expulsando sangre hacia los vasos sanguíneos. Esa cantidad de sangre que se expulsa, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Se llamaba volumen sistólico, ¿no? O también volumen latido, como otros libros lo conocen. Entonces, el volumen sistólico es la cantidad de sangre que el corazón expulsa en una contracción. ¿Y cuánto es esa contracción? ¿Cuánta sangre puede expulsar? 70 ml. Perfecto, manejemos 70 ml. Bueno, también para sacar el gasto cardíaco yo necesito mi volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Y qué es la frecuencia cardíaca? Bueno, en términos sencillos, ¿no? Vendría a ser la cantidad de latidos
que hace el corazón o que tiene el corazón en un minuto. ¿Cuántas veces mi corazón se contrae en un minuto? Eso es mi frecuencia cardíaca. Dentro de los parámetros fisiológicos que estamos hablando, sería un valor entre 60 a 100 latidos por minuto. Perfecto. Entonces, si yo sé que el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por frecuencia cardíaca, entonces calculemos. Pongamos un valor de 70, como estamos en el volumen sistólico, y pongamos también una frecuencia cardíaca entre 60 a 100. Vamos a poner, por ejemplo, 70 latidos por minuto. ¿Sí? Dentro de este parámetro, 70. Entonces, yo digo, si yo expulso en una contracción 70 ml, multiplico por 70 latidos por minuto que está teniendo este corazón en un minuto. Me sale 4.900 ml. Esto vendría a ser promedio, bueno, redondeando, ¿no? 5 litros. Esos 5 litros vendrían a ser mi gasto cardíaco. Entonces, fíjense que el funcionamiento del corazón depende, ¿no? El gasto cardíaco y la cantidad de sangre que se expulsa en un minuto va a depender del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Cualquier problema, ya sea en el volumen sistólico o en la frecuencia cardíaca, va a afectarme al gasto cardíaco. Y posteriormente, si afectas al gasto cardíaco, afectarás a la presión arterial. Y eso es bien notable en cuanto hay problemas de la presión arterial. Vamos a ver entonces. Entonces, gasto cardíaco, volumen sistólico y frecuencia cardíaca, ¿no? Gasto cardíaco se saca volumen sistólico por frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca va a variar. Como hemos visto anteriormente, hemos dicho que la frecuencia cardíaca del corazón, o mejor dicho, la inervación del corazón, tiene dos tipos. Una intrínseca, que vendría a ser por lo que es el nodo sinusal, el nodo aurículo-ventricular, haz de His y las fibras de Purkinje. Eso es intrínseco, ¿no? Eso nos daba una frecuencia entre 60 a 100. Pero también hay un tipo de inervación extrínseco, es decir, que viene por fuera del corazón. Y eso está generalmente dado por el sistema nervioso autónomo. Quiere decir que si el corazón está latiendo entre 60 a 100, probablemente sea la inervación intrínseca, que está funcionando correctamente. Pero si pasa algún suceso, ya sea estamos empezando una maratón o estamos empezando a correr una actividad física, entonces el corazón con 5 litros por minuto, el gasto cardíaco no es adecuado. Una persona que empieza a hacer ejercicio necesita mayor gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque el músculo lo demanda. Una persona que hace ejercicio necesita mayor flujo sanguíneo hacia los músculos, hacia el tejido. Entonces, ese gasto cardíaco de 5 litros no va a ser adecuado. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que aumentar el gasto cardíaco. Entonces, uno de esos mecanismos para aumentar el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca. Lo hace el sistema nervioso autónomo. ¿Cómo lo hace? Fíjense. El sistema nervioso autónomo está compuesto por dos partes. El simpático. ¿Y el simpático qué hace? A través de la noradrenalina, sobre todo, genera taquicardia. ¿Qué significa taquicardia en la frecuencia cardíaca? Significa aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, el sistema nervioso autónomo, a través del simpático, aumenta la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, más de 100, ¿no? 110, 120, 130 en una persona adulta, ¿no? Y si yo aumento la frecuencia cardíaca, por consecuencia del aumento de la frecuencia cardíaca, aumentará mi gasto cardíaco. Por otro lado, el sistema nervioso autónomo, por parte del parasimpático, que genera bradicardia. ¿Qué significa bradicardia? Disminución de la frecuencia cardíaca, es decir, 50 latidos por minuto, 40 latidos por minuto. Cuando disminuye la frecuencia cardíaca, por descarte, ¿no? Por consecuencia, disminuye el gasto cardíaco. Por otro lado, el volumen sistólico va a depender de 3 factores principalmente. Vamos, uno por uno vamos a ir viendo. Uno de ellos se llama precarga. Es bien frecuente el concepto de precarga, es bien preguntado por todos los docentes, incluso para residencia se va a encontrar este concepto, porque hay enfermedades que afectan a la precarga. Vamos a ver, ¿qué es la precarga para nosotros? Es la carga de volumen que distiende el ventrículo antes de iniciarse el proceso de contracción. Prácticamente es la distensión, ¿sí? Esa tensión que va a existir en mi ventrículo o en mi aurícula cuando éste se llene de sangre. Esa es la precarga. Entonces, prácticamente la precarga va a depender del retorno venoso. ¿Por qué? Porque el retorno venoso es la cantidad de sangre que va a volver hacia mi corazón.
¿Se entiende? Va a volver, toda esa sangre del retorno venoso va a ir hacia el corazón. Y cuando llega al corazón, lo va a distender. Entonces, aumenta la tensión, ¿no? Entonces, eso es precarga. Es la carga de volumen que va a distender mi ventrículo. Entonces, podemos decir, fíjense, esa distensión, ¿no? Podemos decir lo siguiente. El retorno venoso va a estar influido por varios factores y pueden haber alteraciones incluso. Por ejemplo, la hemorragia o una deshidratación. Cuando un paciente tiene hemorragia, está perdiendo sangre. Al perder sangre por una hemorragia, ya sea algún accidente, donde hay una perforación de vasos sanguíneos, entonces, si yo tengo una hemorragia, disminuye el retorno venoso. Si disminuye el retorno venoso, estamos afectando a la precarga, ¿no? Entonces, por ejemplo, si disminuye el retorno venoso, menor cantidad de sangre llega hacia mi ventrículo, o hacia mi aurícula, entonces va a ser menor la distensión. Si se distiende menos el ventrículo o la aurícula, disminuye la precarga. Y si disminuye la precarga, va a disminuir mi volumen sistólico. Porque si le está llegando menos sangre, prácticamente el ventrículo va a expulsar menos sangre. Ya no va a expulsar 70 ml, sino 30, 40 ml. Entonces, de alguna manera voy a influir en el gasto cardíaco. También ocurre ese ejemplo el mismo a través de la deshidratación o cualquier proceso donde perdamos retorno venoso. O vamos al revés, una sobrehidratación. Imaginemos que te colocaron una vía parenteral, ¿no? En el cual te están hidratando o tenés una patología en el cual el riñón, por ejemplo, la insuficiencia renal crónica, disminuye el proceso de eliminación de líquidos, una insuficiencia renal crónica. Esta personita, su filtrado glomerular ya está disminuido totalmente, entonces no va a poder eliminar agua, ¿no? A través de la diuresis. Entonces, esa cantidad de agua ya no se puede eliminar y vuelve al retorno venoso, ¿no? Entonces, en estas situaciones estamos aumentando el retorno venoso. Al aumentar el retorno venoso, ¿qué va a pasar? Hay mayor cantidad de sangre que está volviendo hacia el ventrículo o hacia el corazón. Al volver mayor cantidad de sangre, ¿no? Retorno venoso, aumenta esa distensibilidad en la aurícula o el ventrículo. Entonces es sencillo, ¿no? Si te preguntan en esa situación, ¿qué pasa si hay mayor retorno venoso? Aumenta la precarga. ¿Por qué? Porque hay mayor distensión. A mayor sangre que vuelve al corazón, mayor distensión será en los ventrículos, en las aurículas. Entonces, mayor la precarga. Por eso existe un mecanismo llamado mecanismo de Frank-Starling. ¿Qué significa? Que dentro de los parámetros fisiológicos, mientras mayor sea la cantidad de sangre que le llega al corazón, mayor será la capacidad de contraerse del corazón, ¿no? Entonces, a mayor retorno venoso, mayor la precarga. A mayor la precarga, mayor será mi volumen sistólico, ¿no? Espero que estemos comprendiendo estos términos porque son bien importantes, ¿no? La precarga. Vamos por otro valor, otro determinante para el volumen sistólico, la poscarga. ¿Qué es la poscarga? La poscarga vendría a ser, corresponde a la resistencia contra la que el ventrículo debe de enfrentarse para expulsar la sangre hacia los vasos sanguíneos periféricos. Prácticamente es la fuerza que se opone a la expulsión de sangre del ventrículo. Si nos recordamos, ¿no? Prácticamente, ¿quién se opone a la expulsión de la sangre por parte del ventrículo? ¿Quién? Es los vasos sanguíneos, ¿no? Cuando el ventrículo está lleno de sangre, que eso vendría a ser la precarga, ¿no? Entonces sería la distensión, todo. Pero ahora el ventrículo quiere expulsar la sangre hacia los vasos sanguíneos. ¿Quién se lo opone? ¿Quién es el que no le deja poder mover libremente ese flujo sanguíneo? ¿No? Es la presión de los vasos sanguíneos, ¿no? Vendría a ser la resistencia periférica vascular. Entonces, esa resistencia periférica vascular puede alterarse dependiendo de patologías. Por ejemplo, una hipertensión arterial. Una hipertensión arterial esencial, sistémica, ¿no? Primaria. Si yo tengo una hipertensión arterial, ¿qué significa? Que las presiones están altas. Significa que la resistencia periférica vascular también está alta, ¿no? Entonces, ¿qué significa? El corazón va a poder expulsar su sangre, ¿no? Que tiene el ventrículo, lo va a poder expulsar con facilidad o con dificultad. Vamos a comprender ese concepto. Dice que es la resistencia que se encuentra el ventrículo para poder expulsar la sangre. Si yo tengo una hipertensión, significa que la resistencia está aumentada. Significa que el ventrículo, para poder expulsar esa sangre,
va a tener que hacer mayor esfuerzo, mayor trabajo. ¿Por qué? Porque la resistencia aumentó. Entonces, si hay hipertensión, aumenta la postcarga, ¿no? Entonces, vamos entendiendo ese concepto. Vamos al revés. Tenemos una hipotensión arterial. Ya sea por una hemorragia, que también puede bajar la presión, ¿no? O cualquier patología que baje la presión arterial. Si yo tengo una hipotensión arterial, significa que disminuye la resistencia periférica vascular. Entonces, pregunta sencilla, ¿la poscarga aumenta o disminuye ante un paciente que tiene hipotensión arterial? Si yo tengo hipotensión, disminuye la resistencia. Significa que ese ventrículo, cuando quiera expulsar sangre hacia la circulación periférica, no se va a esforzar. Se contrae y libremente va a poder expulsar la sangre. ¿Por qué? Porque la presión, la resistencia que se oponía ha disminuido, ¿no? Eso es poscarga. Entonces, la poscarga puede aumentar o puede disminuir dependiendo la resistencia periférica vascular. Entonces, a mayor poscarga, mayor será el volumen sistólico. ¿Por qué? Porque prácticamente está anudo, ¿no? Si yo tengo una hipertensión arterial, ¿qué pasaba si yo tengo hipertensión arterial? ¿Qué pasaba con la resistencia? Aumentaba, ¿no? Si aumenta la resistencia periférica, la poscarga, ¿qué va a pasar? La poscarga aumenta, porque no va a poder expulsar con bueno, la fuerza, la resistencia que se opone a la expulsión de sangre va a ser elevada, ¿no? Y la hipotensión va a ser al revés, ¿no? Tenemos una hipotensión arterial, ¿qué va a pasar con la resistencia? Disminuye. Entonces la poscarga, ¿qué va a pasar? También va a disminuir. ¿Y qué pasa con el volumen sistólico? Si el corazón tiene menos fuerza que se opone a la expulsión de sangre, ese volumen sistólico va a aumentar. No, porque va a tener menos fuerza, menos trabajo, entonces el corazón lo expulsa la sangre y listo. Si aumenta la poscarga, al corazón le va a costar expulsar la sangre a los vasos periféricos, ¿no? Entonces, eso es precarga y eso es poscarga. Fíjense cómo la precarga y la poscarga influyen en el volumen sistólico. Pero no es el único, sino que existe también otro indicador importante para el volumen sistólico, la contractibilidad. ¿A qué se refiere? ¿Qué era volumen sistólico? La cantidad de sangre que expulsa el corazón en una contracción. Esa contracción tiene que funcionar adecuadamente para que exista un buen volumen sistólico. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un infarto agudo de miocardio, un síndrome coronario agudo? Entonces, si yo tengo un infarto donde el flujo sanguíneo hacia el músculo no es adecuado, no es óptimo, entonces este tejido va a tener una hipoxia, una isquemia y peor, una necrosis. Entonces no va a poder contraerse adecuadamente este ventrículo. Al tener dificultades para contraerse, ya ustedes sobreentenderán de manera que el volumen sistólico va a disminuir. Entonces, si la contractibilidad está adecuada, entonces un volumen sistólico adecuado. Si la contractibilidad está disminuida, el volumen sistólico disminuye, ¿no? Entonces, quiero que se den cuenta cómo el gasto cardíaco está influido, ¿no? Está influido por el volumen sistólico y este volumen sistólico puede aumentar dependiendo de la precarga, la poscarga o la contractibilidad. Y también que el gasto cardíaco va a depender de la frecuencia cardíaca, ya sea aumentando la frecuencia cardíaca como taquicardia o bradicardia, ¿no? De esa manera vamos a influir en el gasto cardíaco. Si yo aumento el gasto cardíaco, obviamente la presión arterial aumenta, ¿no? Entonces vamos a influir en la resistencia. ¿Qué es la resistencia periférica vascular? Es la tensión que existe en los vasos sanguíneos, sobre todo en las arterias, ¿no? Entonces de esa manera yo puedo calcular cómo está funcionando el corazón y los vasos sanguíneos, voy a tener una adecuada presión arterial. Una alteración del corazón inmediatamente afecta la presión arterial. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un infarto agudo de miocardio? Así, un infarto agudo de miocardio, uno grave, el cual el corazón está sufriendo hipoxia, ¿no? El tejido, las capas musculares están sufriendo hipoxia y una isquemia. Entonces, disminuye la contractibilidad, disminuirá el volumen sistólico. Si disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco. Si disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión. En taponamiento cardíaco, las personas van a tener una repercusión en la presión arterial. Y así, sucesivamente, va afectando el volumen sistólico y la frecuencia a nivel del gasto cardíaco. Y repercute sobre la presión arterial. Eso sería todo conmigo, chicos, en cuanto a los conceptos de ciclo cardíaco y gasto cardíaco.
Está apagado, Marcos, tu micrófono. Bueno, chicos, gracias por... bueno, le vamos a despedir de esta manera al doctor Luis Adolfo por tan brillante disertación del tema del día de hoy, que fue fisiología cardíaca, ciclo cardíaco y gasto cardíaco, ¿no? Creo que de parte de la página que nos está ayudando a organizar, que es Dr. G, le van a hacer igual la entrega pública del certificado, ¿no? Por tan brillante ponencia. También informamos que a partir de ahora vamos a realizar la publicación del formulario de asistencia del día de hoy. Recordarles que para poder obtener la certificación es necesario que ustedes asistan mínimamente a 8 de los 10 webinars que se van a realizar durante la duración del ciclo, ¿no? El día de hoy, este ha sido el segundo webinar del ciclo. A las 6 de la tarde, es decir, en 1 hora y 3 minutos, estaríamos comenzando el tercero, que es de electrocardiografía, los secretos de la interpretación, que sería que de igual manera al finalizar dicho webinar, será publicado en la página el formulario de asistencia, ¿no? El requisito, vuelvo a repetir, es haber completado mínimamente 8. Marcos. De parte del comité organizador, queremos hacer de brillante ponencia ante todas las personas. Con esto vamos a dar finalización a lo que es... ya, listo. Con esto vamos a dar finalización a este taller, a este curso. Ahora solo falta esperar a las 6, en 1 hora aproximadamente, para dar continuación a lo que es electrocardiografía, secretos de la interpretación. ¿Algún chico que tenga una pregunta del público que quiera hacer? Mientras vamos esperando a que, si es que hay alguna pregunta, los leemos igual en los comentarios, en la caja de comentarios, o alguno de los presentes dentro de la transmisión. Si tuviese alguna pregunta para el doctor Luis Adolfo, empezamos entonces una pequeña ronda de preguntas. A los que están todavía siguiéndonos en vivo en Facebook, ya está publicado el formulario de asistencia, estará publicado hasta las 17:20, hora boliviana, hora local. Bueno chicos, muy buenas tardes. Soy Marco Antonio Tolino, el coordinador representante de los chicos que están presentes hoy día, acompañándonos representantes de sus carreras correspondientes en los diferentes departamentos. Como el día de hoy ha pedido la palabra la estudiante Carolina de parte de la Universidad de Sucre, le voy a ceder la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Taboada, delegada del Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad Mayor, Rally Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Quiero felicitar al doctor Luis Adolfo Condori por su excelente disertación, haciendo que refresquemos nuestra memoria y solidifiquemos nuestros conocimientos. Al mismo tiempo, quiero agradecer de parte de mi facultad la disposición de todos ustedes para así poder intercambiar conocimientos.
Muchas gracias. Bueno, realmente el agradecimiento es todo para ustedes, ¿no? Por contar con su apoyo y su presencia de parte de nuestra carrera para ustedes. Así que de igual manera vamos a agradecer al doctor Luis Adolfo por su brillante disertación. Nos ha compartido muchos conocimientos durante esta transmisión. Y le voy a ceder la palabra a Marquitos para finalizar la transmisión en vivo. Antes de finalizar, vamos a leer una pregunta que tenemos para el doctor Luis Adolfo en la caja de comentarios de Facebook de Claudio Caballero López. Dice, muchas gracias. Una pregunta, doctor. ¿Cómo se explica que la sangre no forme coágulos a nivel del ventrículo donde existen músculos papilares de diferentes órdenes que pueden generar turbulencias? Doctor. ¿Se podría repetir la pregunta, por favor? Claro, no, con mucho gusto. La pregunta es, ¿cómo se explica que la sangre no forme coágulos a nivel del ventrículo, donde existen músculos papilares de diferentes órdenes que pueden generar turbulencias? Bueno, si se dan cuenta, las presiones que maneja el corazón son muy elevadas a nivel del ventrículo izquierdo, sobre todo. Entonces, esa presión que va a ejercer el ventrículo para poder expulsar la sangre, ¿no?, del ventrículo hacia los vasos sanguíneos, eso sería de manera, como dice la fisiología de las contracciones musculares, dice, los miocitos son un sinsitio, que significa que todos se van a contraer a la vez. De esa manera se expulsa la sangre hacia los vasos sanguíneos. En caso de que exista, por ejemplo, una arritmia, una fibrilación, sobre todo a nivel auricular, donde los ventrículos, las aurículas se contraen de manera inadecuada, entonces hay pequeñas partes de las aurículas que no va a poder expulsar la sangre. Esa acumulación de la sangre que no se expulsa, ya sea en la aurícula o ventrículo, que queda atorada o se queda estancada, hay una tendencia a generarse un coágulo. Entonces, un coágulo por fibrilación es muy frecuente y eso puede ser muy dañino y patológico. Ese coágulo puede desprenderse del corazón e irse hacia la región de irrigación cerebral y puede dar un accidente, ¿no?, trombótico, por ejemplo. Ya sería un tromboembolismo. O a nivel del pulmón, puede dar un tromboembolismo pulmonar. Entonces, esa incidencia debería disminuir gracias a que todo el ventrículo o las aurículas se contraen de manera continua y juntas. Por el efecto de sinsitio, se contraen todos o nada. Si existiese alguna parte, por ejemplo, las complicaciones de un infarto, lo típico de consecuencia es que exista una arritmia por una isquemia en el músculo, entonces puede generarse turbulencia y pequeños espacios de sangre que no puedan expulsarse. Ya, muchas gracias, doctor Adolfo. Creo que tenemos otra pregunta que dice, si la poscarga disminuye, ¿el volumen sistólico disminuirá también? Se la repito, si la poscarga disminuye, ¿el volumen sistólico disminuirá también? Bueno, eso está bien, es una pregunta para razonar en realidad. Pues recordemos que la poscarga es prácticamente la resistencia, ¿no?, la resistencia que se opone a la expulsión de sangre, así en términos sencillos. Si la poscarga aumenta, quiere decir, por ejemplo, la poscarga aumenta por una hipertensión, como hemos dicho, ¿no?, aquí en la imagen. ¿Qué pasa si yo tengo una hipertensión? Entonces aumenta la resistencia periférica vascular. Si aumenta la resistencia, significa que va a haber una fuerza mayor que se oponga a la expulsión de la sangre. Por lo tanto, aumenta la poscarga. Si aumenta la poscarga es porque el ventrículo tiene que hacer más fuerza para expulsar la sangre. Entonces, ¿qué pasaría con mi volumen sistólico? Empezaría a disminuir. ¿Por qué? Porque le está costando más poder expulsar la sangre. Entonces, de esa manera repercute el gasto cardíaco con la presión arterial. Por eso, si hay hipertensión, siempre va a haber repercusión hemodinámica de flujo sanguíneo a los tejidos. Entonces, si yo tengo un aumento de la poscarga, afecta de manera al gasto cardíaco, disminuyendo el gasto cardíaco. Si yo tengo una disminución de la poscarga, entonces con mayor facilidad el ventrículo va a poder expulsar su sangre. Entonces, de esa manera aumentaría mi volumen y mi gasto cardíaco. Muchas gracias, doctor. Tenemos la última pregunta de Ademir López. Dice, ¿cómo es que se da el tercer ruido? Ya. Para entender lo que es el tercer ruido, generalmente, bueno,
y creo que he visto también en los comentarios ya que preguntan si es fisiológico o es patológico. Bueno, para entender primero es que los ruidos cardíacos fisiológicamente tenemos dos. Fisiológicamente tenemos dos. Entonces, generalmente el primer y el segundo ruido son fisiológicos. Todas las personas lo tenemos, usamos la onomatopeya, lup-dup o tum-ta, ¿no? Entonces, aparte de esos dos ruidos, pueden ver un tercer, incluso hasta un cuarto ruido, dependiendo de las patologías que presenta el paciente. Se habla más frecuente del tercer ruido, ¿por qué? Porque el tercer ruido puede ser fisiológico, como también puede ser patológico. ¿Y por qué puede darse el tercer ruido? Bueno, puede darse por prácticamente la distensibilidad que puede existir en el ventrículo, porque estamos hablando de diástole. Si estamos hablando de diástole, es ventrículo. Entonces, esa cantidad de sangre que puede golpear las paredes del ventrículo puede generar una turbulencia. ¿Se entiende? Entonces, a mayor volumen sanguíneo que exista, esa cantidad de sangre que va y golpea las paredes del ventrículo, un ventrículo rígido, un ventrículo con poca distensibilidad, puede generar unos ruidos. Esos ruidos va a ser conocido como el tercer ruido. Y ese tercer ruido puede ser fisiológico o patológico. Entonces, veamos un ejemplo. Las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas manejan mayor volumen de sangre. Incluso aparece la famosa anemia fisiológica del embarazo. ¿Por qué? Porque cuando tiene una mujer embarazada un ser que se está desarrollando en su interior, tiene que aumentar su volumen sanguíneo, va a aumentar el plasma. Entonces, al tener mayor cantidad de sangre, ¿no? Mayor volumen plasmático, ese volumen plasmático va a ir a nivel de la diástole, en la diástole va a ir hacia el ventrículo, va a distender, y si hay una alteración en el ventrículo, una distensibilidad, entonces, ¿qué va a generar? Va a generar unos ruidos. Esos ruidos va a ser conocido como el tercer ruido. Estamos hablando de una mujer embarazada. Entonces, si ustedes ocultan a una mujer embarazada, pueden escuchar un tercer ruido. Pero eso se podría catalogar como un tercer ruido fisiológico. ¿Por qué? Porque es una mujer embarazada y en las embarazadas generalmente aumenta su volumen plasmático, ¿no? ¿Puede ver en patologías un tercer ruido? Sí, puede haber un tercer ruido. El cuarto ruido, recuerden que la diferencia entre tercer ruido y cuarto ruido es en el tiempo de la diástole que ocurre. Por ejemplo, en el primer tercio de la diástole es donde ocurre generalmente el tercer ruido. Y el cuarto ruido, que también es patológico generalmente el cuarto ruido, se ocurre al final de la diástole. Protodiástole, incluso le dicen al tercer ruido, y telediástole le dicen al cuarto ruido. Y el cuarto ruido ya es prácticamente patológico, ¿no? Entonces el tercer ruido generalmente se da por eso, por la sobrecarga de volumen a nivel del ventrículo, y esta por tener una rigidez o una distensibilidad menor, se genera en el tercer ruido. Muchas gracias, doctor Adolfo. Y la última que viene de parte del panel y de la organización, que va en referencia a una que respondió hace un instante. Entonces, ¿es la precarga igual al volumen telediastólico? Sí, se podría decir que sí. Lo que pasa es que, como hemos dicho, la precarga es la tensión o distensión que va a tener el ventrículo cuando se llene de sangre. Entonces, si nos ponemos a pensar en qué etapa es donde tenemos mayor cantidad de sangre en el corazón, en el ventrículo sobre todo, si hablamos a nivel del ciclo cardíaco ventricular, es en la telediástole, porque es al final de la diástole donde voy a tener la mayor cantidad de sangre. Entonces, si yo tengo mayor cantidad de sangre en la telediástole, estaríamos hablando de esta parte de aquí, ¿no? En el ciclo cardíaco, entonces esa vendría a ser la distensión, la máxima distensión a nivel ventricular. Entonces, esa sería mi precarga a nivel ventricular, ¿no? Entonces, la distensión que existe, porque es la máxima cantidad de sangre que va a tener en esa etapa, y esa va a ser la que va a distender el ventrículo. La tensión que va a existir en ese ventrículo, ese vendría a ser la precarga. Unos libros la consideran así. A la precarga le dicen que está relacionado con el volumen telediastólico, ¿no? Si a mayor retorno venoso, mayor volumen telediastólico, mayor la precarga, ¿no? Así es. Muchas gracias entonces, doctor Adolfo. Creo que para despedirlo va a estar está el doctor Dorado también, director de carrera, y con eso estaríamos finalizando ya la transmisión en vivo del magistral webinar que acabamos de escuchar. Recordándoles a todos los presentes que el siguiente empezará en aproximadamente 49 minutos. Vamos a tomar un break
y pues ya está publicado el formulario de asistencia que estará disponible para todos los que hayan presenciado el seminario por los siguientes 10 minutos, ¿no? Marco. Ahí tenemos entonces el certificado para el doctor Luis Adolfo Condori por reconocimiento por haber participado y disertado. Queremos hacer la entrega de este reconocimiento certificado por su brillante disertación, por su calidad de pedagogía. Doctor Dorado, para despedirlo. Bueno, querido doctor Luis Adolfo, un verdadero placer. Con esto vamos a dar finalización a lo que es el segundo taller de webinar. Doctor, sí, perdón, va a disculpar. Hubo interferencia. Sí, ok. Bueno, decía doctor Condori, un verdadero placer volverlo a ver. Da mucho orgullo tener ex estudiantes y ahora egresados y colegas que estén en el nivel de los grandes profesores de la carrera. Te felicito, querido amigo, te felicito. Sabes que la carrera, sabes que la facultad es tu casa y que cualquier cosa siempre estaremos con las puertas abiertas para servirte en lo que quieras. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, más bien, por esta oportunidad. Entonces, con eso finalizamos la transmisión. No se olviden de compartir el video y darle like a la página de Facebook. También comentarles que el doctor Adolfo tiene un canal de YouTube que se llama Doctor... ¿Cómo es, doctor? ¿Lo podría mencionar su canal en YouTube? Claro, muy amable. Tengo un canal, ¿no?, en YouTube donde subo generalmente videos de fisiología o generalmente de laboratorios que pueden interpretar los estudiantes del área de la salud, ¿no? El canal se llama Dr. Condori CH, entonces, live, entonces ustedes lo pueden encontrar. Muchas gracias por esa pequeña información. Listo, entonces terminamos aquí la transmisión. Muchas gracias a todos los presentes. Agradecer entonces la presencia del doctor Luis Adolfo por haber expuesto, al doctor Rodolfo Dorado, director de carrera de medicina, al doctor Reinerio Vargas, decano de la facultad, a los centros de estudiantes de medicina de la Facultad de Medicina de los departamentos hermanos y ciudades Sucre, Oruro, Beni, Cochabamba, Tarija, a la Sociedad Científica de Tarija, a la Sociedad Científica del Beni, a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de Tarija, también a la ESEM de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de aquí de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y también al comité organizador, al Centro de Estudiantes de Medicina Potencial de Acción y a todos los que han participado junto a la página que nos ha ayudado de alguna manera con las transmisiones y con los flyers y las imágenes, Dr. G. Muchas gracias a todos, nos vemos para el siguiente webinar.